Qué hermoso es poder estar alabando al Señor. Y la verdad que el último mensaje que di a este mensaje, verlos sentados en la nueva normalidad con el barbijo puesto, pero por lo menos verlos. La verdad que es algo hermoso poder estar y como cantábamos, tú eres todo, Él está con nosotros. Que podamos vivir esa realidad, sentirla y en medio de toda esta pandemia que causó mucho dolor. Estábamos compartiendo con mi señora esta mañana que hace 15 días despedíamos a Patricia, ahora a don Laureano. Cuesta, duele. Sabemos que ellos están mejor que nosotros, pero es algo que cuesta y que duele. Pero tenemos que entender que Dios quiere que en este tiempo seamos más fuertes, que en este tiempo estemos dispuestos para servirle y para hacer lo que Él quiere que seamos cada uno de los que estamos acá y los que están en las cámaras, en sus casas, perdón. Y cuando pensaba en todo esto, el Señor puso en mi corazón algo que compartí ya hace mucho tiempo sobre el perdón y que hoy lo traigo de nuevo porque siento que hay una necesidad de que cada uno de nosotros nos examinemos y veamos si hay algo que no está funcionando bien. Es porque puede haber falta de perdón en nuestras vidas. Y quiero que la palabra de Dios sea la que nos hable a cada uno de nosotros por medio de este mensaje, como me habló a mí en forma personal. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, desde el versículo 21, vamos a leer la palabra de Dios. Luego Pedro se le acercó, si alguno tiene la Biblia, ábrala acá y lea. Si tiene el celular, póngalo y lea. No nos acostumbremos a escuchar nada más. El Señor nos habla por su palabra, ya sea en el celular, ya sea en la Biblia de papel. Busque Mateo 18 desde el versículo 21. Mateo 18 desde el versículo 21. Y si no tiene la aplicación en el celular de la Biblia, bájela cuanto antes, para que pueda seguir las reuniones. Dice la palabra de Dios, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Paréntesis, acá Pedro, como gran cosa, le dice al Señor, 7 veces lo voy a perdonar. Porque lo normal eran 3 veces. Él dijo 7 veces. Y el Señor le contesta de esta manera, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello
y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre, lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey, le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y dice el Señor al cerrar este ejemplo: eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Y cuando pensaba en esto, dentro mío, dije, bueno, ¿cómo voy a ordenar el mensaje para que los podamos acordar? Y un pequeño acróstico de la palabra perdón. Primero, la P, que nos lleve a pensar, a examinarnos a cada uno de nosotros, a pensar, examinarnos. Dice la palabra de Dios en otra porción en Hebreos: cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuídense de perder la gracia de Dios. Recién cuando escuchaba que cantaban de la gracia de Dios, digo, cómo el Señor va atando las cosas, pero esa gracia que Dios nos da, la perdemos muchas veces porque hay amargura en nuestro corazón, hay enojo, hay rencor, y no nos estamos moviendo como debemos movernos. Cuando hay eso dentro nuestro, puede haber alguien que me hirió o alguien a quien yo he herido, muchas veces sin darme cuenta, pero lo hice mal. Y esa persona está caminando con algo encima que no le corresponde y se siente mal. Entonces yo te pido que vayamos pensando y examinando si he herido a alguien o alguien me ha herido a mí. Dice el diccionario la palabra rencor: es la negación intencional y deliberada de dejar el resentimiento de uno y el derecho a desquitarse basado en la idea equivocada de que alguien tiene que pagar. La otra palabra que es el enojo. Es un fuerte sentimiento de intenso disgusto, de indignación, como resultado de una amenaza real o imaginaria, un insulto, frustración o injusticia hacia usted mismo u otros seres importantes para usted. En todo este tiempo de la pandemia, de la cuarentena, como le quieran llamar, hemos convivido mucho en familia. Hay muchas familias que la han pasado de 20, hay muchas que la han pasado de 10, otras de 5, otras de 3 y otras un desastre, que terminaron mal, porque no ha habido una correspondencia como tiene que haber en una familia. Y sin querer se hirieron y se dijeron cosas muy feas.
y no llegaron a perdonarse como deben perdonarse. Y esa herida quedó en el corazón. Esa raíz siguió creciendo. Ese odio, ese enojo, ese rencor. Y hay que pedirse perdón, pero hacerlo de corazón. Pero voy a seguir. No solo pensar, sino tenemos ante todo el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos? El ejemplo por excelencia, el ejemplo del perdón que Dios nos da. Si yo no tengo ese perdón, no puedo perdonar. No podemos perdonar a otros si no vivimos el perdón que Dios nos ofrece. Dice la palabra de Dios, perdonar es amar. Dice en Romanos, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando no hay amor en nuestro corazón, hay otras cosas que no corresponden. Muchas veces el Espíritu está constrictado dentro de nosotros porque no le damos el lugar que corresponde. Y cuando hablo del ejemplo de Dios, miramos esa cruz y nos acordamos, hermanos, que Él dio su vida por nosotros. Recién hemos hecho memoria de Él con el pan en memoria de su cuerpo, la copa en memoria de su sangre, que Él derramó por vos y por mí. Y Él nos perdonó todos nuestros pecados. Como dijo Pablo, no lo que hemos hecho hace mucho nada más, sino lo que hemos cometido ayer, lo que hemos cometido hoy, lo que vamos a cometer mañana. Pero Él nos perdonó y en ese amor, en esa ternura, nos pide que vivamos una vida de perdón hacia los demás. Pero muchas veces esas heridas se han hecho callo en nuestra vida. Ya vamos a llegar ahí. El perdón. ¿Qué es perdón? Dejar el resentimiento contra alguien y nuestro derecho a desquitarnos, sin importar lo que nos hayan hecho. Es ceder mi derecho de herir a quien me hiera. ¿Fuerte? Lo vuelvo a repetir. Dejar el resentimiento, eso que tenemos adentro, contra alguien y nuestro derecho a desquitarnos, sin importar lo que nos hayan hecho. Es ceder mi derecho a herir a quien me hiera. Hermanos, el perdón duele, el perdón cuesta, pero el perdón sana. Escuché esta frase y me gustó mucho. Pocas veces, creo que está ahí en la... A ver, está, gracias. Pocas veces serás tan parecido al Señor Jesús como en el momento que perdonamos una ofensa. No medir lo que significa. Dejar la justicia, dejar de lado el derecho. Te perdono. Creo que cada uno podemos tener algo en nuestro corazón que todavía no hemos sanado. Y yo no solo hablo de cosas que pueden verse ahora, sino cosas que hemos vivido en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Ese papá, esa mamá que no llegó a abrazar a su hijo, a su hija. Esos dolores que tenemos adentro, curarlos, hermanos, curarlos. Se puede en la presencia de Dios. Se puede acercándose a Dios. Ese mismo versículo que leí al principio en Hebreos está en Deuteronomio. Digo, yo no lo había visto antes. Y cuando dicen Deuteronomio, habla al pueblo de Israel.
Y dice, fíjense que no esté ninguno de ustedes que no esté teniendo su comunión con Dios, que no esté teniendo ese tiempo con Dios. Porque si no tienen eso, puede haber la posibilidad de alguna raíz, de una raíz de una planta venenosa y que contagie a todos, como esa manzana podrida en un cajón. Cuídense. Y cuando escribe la carta a los hebreos, el escritor dice que no pierdan de vista la gracia de Dios. Hermanos, el perdón duele, el perdón cuesta, pero el perdón es lo que Dios nos pide. Después, de pensar del ejemplo es recibir el perdón de Dios, de los hombres y de mí mismo. Muchas veces entendemos el perdón, sabemos lo que es el perdón, intelectualmente lo podemos manejar, pero no lo interiorizamos, no lo recibimos, no lo hacemos nuestro, ya sea que venga de parte de Dios, ya sea que venga de parte de un hombre y ya sea de mí mismo, porque me he puesto estándares de vida o cosas que debo hacer que no llego. Recibir el perdón. Creo que es necesario entender que si una persona viene a pedir perdón, uno tiene que recibirla. Y recibir ese perdón y hacerlo de uno. Muchas veces, les repito, cuesta y duele, pero es lo que Dios te está pidiendo a vos y me está pidiendo a mí en este tiempo. Quiero seguir para no distraerlos. La D de decisión. Y acá sí me quiero quedar un poquito. El perdón es una decisión. No es un sentimiento. Muchas veces pensamos, ahora Dios, Raúl nos habló, Dios nos habló por medio de Raúl y debo ir y pedir perdón. No. Tiene que ser una decisión tuya, personal. No es un sentimiento, no es un momento que me siento con ganas de pedir perdón. No, tiene que ser una decisión. Veo que cometí un error, hay que pedir perdón. Muchas veces confundimos las cosas y decimos, bueno, no lo siento. Y esa persona no debe sentirlo. No. Es una decisión. Después dice, dar la cara. Y acá quiero dar un pequeño ejemplo que me sucedió personalmente a mí. Y le estoy hablando hace muchos años. Yo tenía un negocio y me acuerdo esas tormentas de Tucumán que llueve y se inundan las calles, que la estamos extrañando por ahí en el verano. Entra un hermano de una iglesia, no de acá de Tucumán, de otro lugar, del interior, y me pide plata. Yo cuando se acerca siento, para mí era un olor a alcohol. Y yo digo, si le doy plata es peor al hermano en este momento. Entonces no le di, pasó la situación y después de un tiempo me vino otro hermano que dijo, Raúl, hay algo que tenés que arreglar. ¿Qué? Tal hermano está enojado con vos porque vino a pedirte ayuda y vos no lo has ayudado. Bueno, le comento lo que pasó. Bueno, hay que arreglar. Me fui a su casa con este hermano, un hermano de aquellos, y me dice, lo que pasa es que yo estaba enfermo, necesitaba comprar un remedio, por eso tenía ese olor. Yo la verdad no lo había identificado así. Bien, entonces me costó mucho y la verdad que le pedí perdón de todo corazón por no haberme dado cuenta, por haber sido torpe, y él me perdonó, nos abrazamos y gracias a Dios pasó.
Pero qué importante también lo que hizo este hermano, que escuchó algo, habló con amor, me lo dijo con amor a mí y pude ir y arreglar esa situación. Hay que dar la cara cuando sabemos que cometemos errores. Hay que dar la cara si hemos cometido un error, si hemos metido la pata en forma de casualidad, o muchas veces lo hacemos dándonos cuenta y queremos herir a la persona, porque esa persona se portó mal conmigo. Y no es así, es todo lo contrario. Dar la cara. La tercera, reconocer el error. Y acá viene algo especial. Hay formas de pedir perdón y formas. Hay formas que no son cuando vamos a pedir perdón. Muchas veces, doy ejemplos personales, con mi señora discutimos. Yo no sé, capaz que ustedes nunca discuten en su casa, pero bueno, con Claudia por ahí tenemos nuestras diferencias. Y bueno, te pido perdón, pero así. No, si vas a pedir perdón, tenés que decir, te pido perdón, te hablé fuerte, no correspondía que te hable fuerte. Tendría que haberte dicho esto y esto, pero de otra manera. No justificar el perdón que uno está pidiendo. ¿Entendemos? O sea, dar la cara, pedir perdón, pero hacerlo sin todas esas excusas que ponemos. Que ya no es un pedido de perdón, ya es una justificación. Entonces, pedir perdón directamente como corresponde. Es un acto de mi voluntad. Cuando me lo dijo este hermano que yo tenía que ir a pedirle perdón, o sea, me comentó el problema, no me dijo vos tenés que ir a pedir perdón. Solo ha sido de mi voluntad que salió de ir a pedir perdón. O sea, tiene que ser un acto voluntario, no que alguien te diga, vete. O sea, dentro de nosotros mismos, ejercitar en nuestro corazón el pedir perdón. Y la última es, el perdón tiene que ser en mí una forma de vida. El perdón, una forma de vida. Y cuando pensaba en el perdón como una forma de vida, agregándole todo lo que he dicho, ¿no? Porque, repito, y hay algo que me olvidé de aclarar. Cuando pedimos perdón de algo, tenemos que hacerlo rápido y constantemente. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las heridas cuando no se curan y hay choque constante? ¿Qué le duele en el pie a usted cuando un zapato es nuevo? Se le forman callos, ¿no es cierto? ¿Qué es el callo? Una dureza que se forma en la herida en la medida que uno no la va curando. Y ya no me interesa pedirle perdón a la persona. Ya está, ya pasó. Por eso digo, tiene que ser una forma de vida. Constantemente buscar para perdonar a esa persona y vivir en paz con todo. Cuando hablo de la familia, me cuesta pensar que dentro de un mismo techo hay gente que está enojada. No hay perdón. Hermanos, por favor, cada uno debemos transmitir ese amor que Dios nos dio a nosotros. Debemos transmitir esa vida que Dios nos dio a nosotros. Aunque nuestro derecho, aunque nuestro juicio sea al revés, tenemos que pedir perdón y vivir en paz. Es lo que Dios quiere. Es la voluntad de Él. Y cuando hablo de vivir el perdón constantemente,
Me acuerdo siempre y lo uno con esta frase, con este versículo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe la carta y dice: orad sin cesar, perdonar sin cesar. Yo le digo orar sin cesar. Yo no puedo vivir orando si no perdono. Orar sin cesar. Y la penúltima palabra de la palabra perdón es la O, de orar. Hermanos, debemos orar mucho cuando vamos a pedir perdón. El perdón es un proceso. No es un evento de un momento, es un proceso. Y en el proceso hay distintos eventos en los cuales va yendo ese perdón. Por eso debemos orar del comienzo hasta el final. Orar por la persona que hemos herido. Orar por la persona que nos hirió a nosotros. Bendecirla a esa persona. Desearle el bien a esa persona. Cuando yo bendigo a alguien, le estoy deseando el bien. Nos cuesta muchas veces. Pero debemos hacerlo. Somos cada uno de aquellos que hemos recibido al Señor Jesús, somos factor de paz, de amor. Pero si no perdonamos, no somos lo que Dios quiere que seamos. Yo te quiero invitar a que sigamos examinando nuestro corazón. Y por último, la N, el perdón es una necesidad, por tu salud, por tu libertad y por el poder que Dios te puede usar a vos. Pero si no hay perdón, si no tomamos esa necesidad nuestra, no vamos a tener salud. ¿Cuántas personas vemos enfermas? Porque no perdonaron. Está bien, Raúl, pero vos no entendés lo que vivió esa persona. Vos no te das cuenta cómo le arruinó su vida, cómo le cambió su familia, el problema que tuvo. Pero si no perdona, esa enfermedad lo puede llevar muy lejos. Por eso hay que perdonar. Cuesta, duele, pero es lo que el Señor quiere. El perdón nos da salud, nos da libertad y nos da poder para poder ayudar a otros. Pero hermanos, si nos negamos a perdonar, si nos negamos y queremos hacer justicia por nuestra cuenta, porque a eso muchas veces nos lleva a decir, pero no es posible, no me dejó hacer esto, no me dejó hacer lo otro, hizo esto, hizo lo otro mal, ¿por qué lo voy a perdonar? Dejémoslo en las manos del Señor. Yo quiero estar terminando ya y les quiero pedir a cada uno que tenga en su corazón algo que le haya tocado. Si tiene alguna herida de alguien que está acá o no está acá, está en su casa, de alguien que puede estar en su casa ahora y tiene una herida en su corazón, desde una niñez, desde más adelante, yo le voy a pedir que se pare y vamos a orar al Señor, vamos a clamarle a Él. Si no tiene nada, no hay problema, quédese sentado, pero si hay algo que le tocó, si hay algo, no lo deje para más adelante, no deje que esto se vaya, sino todo lo contrario. Vea la forma. A su líder, a su hermano, agárrelo y dígale, mi papá que ya no está, me hizo daño, quiero perdonarlo. Y abrazarlo a ese hermano fuerte y pedirle perdón. Si hay algo que no le has dicho a tu mamá,
cuando estaba en vida y querés decirle a una hermana, hermana, quiero pedirte perdón a vos de parte de mi madre. Si cuando llegaste a tu casa no te recibieron como querías que te reciban, perdoná por favor. Vivamos una vida de perdón. Vivamos una vida que refleje lo que Dios vino a hacer por vos y por mí. Es necesario vivir esa vida. Una vida de perdón. Una vida que nos da libertad, que nos da salud. Pero si no perdonamos, esa raíz de amargura nos va haciendo mal cada día. Vamos a orar al Señor para terminar este tiempo. Y te voy a pedir que tú también ores. Y si es necesario que hables con alguien, por favor no te vayas. Germán está al fondo, Ernesto está acá, Pablo también. Y el líder que va a tu célula también está acá. Llegate y si no, hablalo en la semana. Pero no dejes pasar el tiempo si hay algo en tu corazón. Oramos al Señor. Señor, queremos clamarte en esta mañana para que estés obrando en cada uno de nuestros corazones. Si hay alguien que me ha herido, si hay alguien a quien herí, Señor, muéstramelo claramente. Y si tengo que pedir perdón, dame las fuerzas. Si tengo que recibir perdón, también, Señor. Pero sobre todas las cosas, dame luz en mi corazón. Como decía el salmista, examíname, oh Dios, prueba mi corazón, ve si hay en mí perversidad. Señor, ¿qué hay en mí que me impide ser ese hermano que tú quieres que sea, ese siervo de Dios que tú quieres que sea? Señor, perdóname porque no hice lo que debía hacer. Señor, gracias por esa cruz, gracias por ese perdón tan grande, gracias porque me amas, gracias porque has dado tu vida por mí. Y te quiero pedir, Señor, ayúdanos a ver las cosas que estamos haciendo mal para corregirlas, pedir perdón y seguir adelante, tener la fuerza que tú quieres que tengamos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, nos encomendamos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén.